Sus padres, a pesar de la edad, saben más que ellos, infelizmente. Entonces, por eso pongo una visión y prioridad. O sea, en esta área crítica que tenemos que hacerlo, necesitamos tener una imagen clara del futuro. ¿Qué estamos programando para el futuro de la juventud de la iglesia? ¿Qué quieren ellos? Porque muchos solo quieren distraerse, emociones, saltar, cantar alabaré, pero no hay una profundidad en la palabra. Y esto cuando pasa en las iglesias, principalmente en las iglesias, los centros grandes, automáticamente en la casa no hay nada de cristianismo. Sigue el mundanismo como antes, ¿entiendes? Por eso necesitamos una cultura del discipulado, incrementar en la mentalidad de la gente lo que es el reino de Dios, el transformar, el cambio. Jesús nunca nos llamó para sermos bien sucedidos en esta vida, nos llamó para sermos discípulos, y el discípulo tiene que saber que tiene que enfrentar situaciones. Que Dios te bendiga, que usted sea mañana una persona próspera, rico, con mucha plata, pero no nunca que el reino de Dios nunca trató de dinero. El reino de Dios trata de algo más profundo, más sustancial, o sea, más sólido, donde podemos pisar con seguridad, planificando la eternidad, no solo el aquí y ahora, ¿entiendes? Y para tanto, necesitamos el desarrollo de un liderazgo que lleva a las personas a la capacitación, a la preparación y al entrenamiento. Si no lo hacemos, la gente va a continuar haciendo o procurando y no va a llegar a las realizaciones que tiene que llegar. Va a procurar, pero no va a poder, incluso en las casas. Entonces, nosotros poníamos en el trabajo que necesitamos como padres creyentes tener la responsabilidad, dejo de compartir esta hora, para ponerle otro cuadro, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener, hermanos, clarito en nuestros corazones lo que venimos hablando sobre los temas de suma importancia del trabajo que voy a poner ahí ahora para ustedes, ¿verdad? En esta pantalla cambiada que necesitamos nosotros seguir desarrollando para el bienestar de la iglesia. ¿Qué significa? Ahí está. Este cuadro, por ejemplo, es un factor definitivo. ¿Cuál es el factor definitivo? Exactamente el código del hogar. Está en Efesios capítulo 5, ¿verdad? Del 18 hasta el capítulo 6, terminando la idea, vamos a entender que el factor principal, factor definitivo, es la presencia de Dios en nuestras vidas, presencia de Dios en nuestro matrimonio, presencia de Dios en nuestra casa. Si nosotros no tenemos el apoyo del Espíritu Santo, entonces vamos a seguir golpeando cutillo, como se dice, y vamos a sangrar y no vamos a poder. Hay una necesidad tremenda para llegar a esto, que el Espíritu Santo en nosotros haga la diferencia. Y por lo tanto, vamos a tratar hoy de ese factor definitivo, que es el versículo que nos llama la atención de Efesios capítulo 5, desde el 18, que no es para embriagar con vino de contendas, de corrupción, de estupidez de esta vida. Ahí está la palabra estupidez, ¿verdad? Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo es la recomendación que Dios use al apóstol Pablo para llevarnos a ser guiados constantemente por el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu, siempre nos va a llevar a las Sagradas Escrituras. La Biblia es para nosotros el manual, es para nosotros la guía que tenemos a la mano como palabra de Dios. Y por lo tanto, cuando nos reunimos, vamos a empezar a hablar de las cosas de Dios, guiados por Dios. Y así, siempre dando gracia, caminando hasta aprender a estar sometidos unos a los otros en el temor del Señor. Así que, hermanos, vamos para el material que tenemos, ¿verdad? Acá con ustedes, porque es importante recordar lo que hablamos otro día. Y ahí hablábamos de no confiar en nuestra intelectualidad, de no estar basado las cosas en las emociones o en nuestro carácter, temperamento, no tener doctrinas propias con los determinados temas, sino que ver lo que dice las Escrituras. Saber empírico o científico es muy bueno, pero las filosofías de este mundo pueden llevar a la gente a tener lo que están teniendo ahora, las famosas ideologías, donde cada uno piensa a su manera y hace lo que quiere.
Está como los tiempos de jueces, que cuando moría un juez, la gente hacía lo que quería. No había nadie y ningún propósito definido o una regla a ser observada, porque la gente hacía lo que quería. Y se terminó como terminó, y nosotros ya sabemos la historia. Así que los conocimientos tienen que estar basados otra vez en la Sagrada Escritura. Y después no podemos estar con ese famoso esfuerzo sincero mío, que estoy haciendo el máximo por mi familia, pero a su manera. No, volvemos siempre a mencionar que es a la manera de Dios, no a nuestra manera, porque a nuestra manera va a fallar otra vez, porque somos personas falibles. En la página que usted tiene ahí en el material, de número 2, nosotros hablábamos de las comunidades, de la iglesia y de los miembros. Cada uno ahí incluía los líderes, y después llegamos en el desafío, o sea, superando los desafíos. Y cuando hablamos de superar los desafíos, aparecen los desafíos de la iglesia. Y hay verdades fundamentales. O sea, los líderes y los miembros deben internalizar estas verdades bíblicas que estamos tratando nosotros, para llegar a equipar a esta gente, equipar a la iglesia. La iglesia debe capacitar a los miembros para que sus discípulos efectivos en el hogar tengan entendimiento y siendo entrenados de forma individual, cada uno de nosotros, para hacer con que el trabajo acontezca en la casa. Por eso nosotros llamamos lo que acabamos de colocar ahí, los gigantes de la iglesia. ¿Cuáles son los gigantes de la iglesia? No solo hacer entender los líderes la necesidad de mirar con clareza lo que está pasando en la casa, en el hogar y a su alrededor, sino que convencerles que necesitamos capacitar a estos padres para eles actuar en sus casas. Ahí aparece, estos son los gigantes que aparecen. Por ejemplo, verdades fundamentales, no verdades de la denominación, verdades bíblicas, que son las verdades de las denominaciones, son cuestiones de costumbres, cabello, ropa, son las verdades de las denominaciones, pero las verdades bíblicas son otra cosa. La verdad bíblica nos lleva a un Dios que interpreta el cambio de dentro a afuera, no un cambio externo nomás, que adelanta, que yo estoy de corbata, estoy de saco, estoy preparado, me voy al culto, pero después en casa yo soy un demonio, ¿entiendes? No. Entonces el cambio de Dios en nuestra vida es provocado por medio del Espíritu Santo y su palabra, de dentro a afuera, no es algo externo. Las cosas externas van a pasar de un proceso muy tranquilo. Y mucha gente, yo conocí pastores que no permitían nada, ni que las mujeres pongan algo acá para atar su cabello, porque todo para ellos era pecado, todo para ellos era cuestiones de vanidad. Pero en realidad lo que el Señor quiere de la gente es que nosotros vengamos y no permanezcamos como queremos o como éramos. Que tiene que tener un cambio, evidentemente, pero el cambio se va a dar conforme la manifestación de Dios, con verdades fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Así que es un gigante para la iglesia, capacitar a la gente desde el concepto bíblico, no engañando a la gente. Y otra es equipar a la iglesia para que tenga posibilidades. En el equipar a la iglesia apareció ahí todo lo que nosotros habíamos hablado del alcance, ¿verdad? Alcance de involucrar a los líderes, hacer entender a los líderes, tomar decisiones, tener un buen argumento para hablar sobre ese tema, medidas que tenemos que tomar, cambio de mentalidad en el servicio, en esa visión de prioridad que Dios decía, entender cuál es mi misión, cuál sería mi misión, abrir la mente para esto, luego incrementar ese discipulado con mentalidad genuina del reino de Dios y capacitar a la gente. Esos son los gigantes que aparecen en la iglesia, que aparecen para la iglesia hacer. Pero después aparecen los desafíos del hogar, en la casa. Y ese desafío, permítame decirles, que tiene que empezar por mí, tiene que empezar por ti. Cuando nosotros estamos enseñando y olvidamos de vivirlo, pasamos a ser otra vez hipócritas, viviendo una farsa, usando mucho filtro, que es la jugada hoy en día en las redes sociales, ¿verdad? De repente usted ve una persona en las redes sociales
y está con un perfil tan joven, tan lindo, pero tan espectacular que cuando usted encuentra a la gente por el camino, usted no conoce. ¿Entendés? Por eso otro día algunos de ustedes sonreír, pero yo hablé serio para una hermana. Y dice, hermana, yo te veía tan bien en las redes sociales que si usted no toma cuidado y partir de esta vida, el mismo Señor no te va a reconocer en el cielo, porque había sido que demasiado ya tenía el perfil trabajado por la IA, ¿verdad? Que es esa cuestión artificial. Un creyente ya no puede. Un discípulo não acepta em si mesmo viver de forma artificial. Um discípulo quer morir por Cristo. A palavra discípulo no grego significa aquele que não retrocede. É aquele que se vai a morir por seu Senhor, por la causa de seu Senhor. Não estamos para julgar e não estamos usando maquillaje. Não podemos. ¿Entendeu? Então, o desafio no hogar tem que começar por mim. Tem que começar por ti. Aí no material, que aparece? Aparece dos cosas que son los gigantes del hogar. Los gigantes de la iglesia, que era fundamentos bíblicos y implementar la enseñanza, hacer el trabajo. Ahora, enseñar a los padres. Ahora, en el hogar, ¿cuáles son los gigantes? Responsabilidad personal. Por eso yo decía, hay que empezar por mí. En esta responsabilidad personal, los miembros deben aceptar su papel como discípulos. Mirar los ejemplos de la Biblia. O sea, la palabra clave acá es aceptación, pero aceptación bíblica, como mirar los ejemplos que hay en la palabra de Dios, en la crianza de los hijos, la enseñanza que hablamos otro día, que Dios determinó en Deuteronomio, que el papá tenía la responsabilidad de enseñarlo todos los días, en todo el momento, que él tiene que aceptar esto, no tirar sobre la responsabilidad sobre los líderes, sobre los pastores. Nosotros como papá en casa, tenemos que tener esta palabra clave, aceptación. Yo tengo que aceptar que empieza por mí y luego distribuye mi casa. Y mi casa será una bendición. Luego aparece el otro gigante. ¿Por qué hablamos gigante? Porque en la actualidad mucha gente tiene dificultad. Nosotros tenemos un hermano, una familia que está participando acá en el otro grupo. Personalmente hacemos las reuniones, o sea, de forma física, ¿verdad? Ahí nosotros, y el hermano vino otro día y me dice, pastor, empezamos a hacer los trabajos en casa y se levantó el demonio, se levantó Satanás. Empezamos a pelear en la mitad de un culto. Mi hijita empezó a llorar. Yo no sabía qué hacer y mi señor empezó a hablar fuerte con la otra y yo tuve que levantar y decir, espera un ratito. Allá en tu trabajo te hace así, pero acá en casa no. ¿O qué estamos aprendiendo? Y valió mucho su participación. Porque ahí él tomó el callado como sacerdote de la casa. En medio del culto empezaron a pelear. Imagínate. Solo porque uno no cantó, porque el otro no alzó la voz, porque esas cositas, ¿entendés? Vas a ser un gigante que puede traer una ruptura en medio de la casa, del hogar. Entonces el discipulado de los miembros de la familia debe ser guiado a los miembros de qué forma, incluyendo a los no creyentes. Mira esta frase, hace relación fundamentales en la palabra de Dios. ¿De qué estamos hablando? Acá ya es la aplicación. Si por ahí usted tiene alguien que vive en la casa o un pariente que no congrega, esta vida transformacional a través del discipulado familiar tiene que alcanzar a essas personas. ¿Y cómo va a alcanzar? No gritando a su oído, no todos los días enviándoles simplemente un versículo bíblico, sino dando ejemplo, mostrando a la gente que hay un cambio, una transformación en la casa. Hubo una aceptación y ahora una aplicación, ¿te parece? Y cuando así lo hacemos, entonces el discipulado de los miembros de la familia, o sea, relaciones interpersonales, empieza a traer frutos. Por eso yo decía a ustedes al empezar ese trabajo, que en Malasia, que les hace esto a muchos años, hay iglesia que creció 4 o 5 veces más después que empezaron a hacer de verdad ese trabajo de forma familiar. Todas las familias asumir el rol de hacer ese trabajo en sus casas. Y en 5 o 6 años, esas iglesias que tenían 100 miembros, pasó a tener 500, 600 miembros. ¿Por qué será que pasó esto? Porque simplemente eles usaram o modelo bíblico
deram exemplo a seus próprios familiares, muita gente volveu à fé e outros aceitaram a Cristo como Salvador, porque começou a ver os cambios maravilhosos que passou a acontecer nas casas e nas famílias cristianas. E parece, hermanos, um êxito maravilhoso, pero en el fondo, en el trasfondo de todo isso que estamos falando, é uma vergonha para nós. Uma vergonha, entende? Que a gente não nos vê. Como eu perguntei a vocês, foi uma frase de um intelectual allá em Quito, no Equador, no seminário onde estudou o pastor presidente. Um dia o tipo levantou a voz e disse: se a igreja hoje en Quito, en el Ecuador, fuera arrebatada al cielo, ¿será que la gente se va a dar cuenta que desapareció un grupo de personas? Imagínate. O sea, este grupo de personas es tan invisible que la iglesia no trabaja en absolutamente nada para mover el poder del Espíritu Santo alrededor nuestro, nem sequer em seu próprio testemunho. Ele estava dizendo que el vecino mira el vecino de la izquierda y de la derecha e dice, eles são igual a nosotros, não há nenhum cambio. Lo único que vê é uma religiosidade de gente que participa todos os domingos em la misa nuestra de cada dia. Então, um peligro. O sea, tendría que ser uma normalidade que a gente vea a nosotros los cristianos como uma referência, algo distinto, diferente. Algo que a gente diz, se eu tenho um problema, vou a buscar nesta casa, porque aí he visto que há algo distinto, há algo diferente. Então, é um gigante trabalhar isso. Ter a aceitação que temos que cambiar as coisas e aplicar conforme os designios da palavra de Deus, que nós hoje descobrimos que é o código del hogar. Efésios capítulo 5, versículo 19, pode ser hasta del 18, onde entra já a presença do Espírito. Desde el 18 hasta el 21, por lo menos. Después entra en el capítulo 6, va hasta el versículo 9. Ahí aparece todito lo que es el código del hogar, donde uno aprende a lidiar consigo mismo, con la pareja, con los hijos, con los empleados, si usted es patrón, o si usted es empleado, cómo lidiar con el patrón. O sea, el código del hogar nos enseña a vivir la vida que Cristo quiere que seamos ejemplo a las demás personas. Por isso eu reclamo a los jóvenes, dizendo a eles, se você está trabalhando em uma empresa, não importa se é bueno ou malo, porque a Bíblia não diz que você tem que obedecer a tu patrão se ele é bonito ou não. A Bíblia diz que obedece e ponto. Entendeu? Não importa se tu sueldo é alto ou baixo, é conforme a tu capacidade e tu fé. E você não tem que estar a cada 5 minutos mirando o relógio, porque essas pessoas não prosperam na empresa. Quando le pide para quedar 30 minutos a mais para fazer um trabalho extra, empieza a reclamar, a murmurar, esta classe de persona não tem o sello do Espírito. Aí a gente diz, não, pero vos sos tonto, ¿o qué, pastor? Não, hermano, simplesmente um cristiano, ele pierde para ganhar. Um cristiano sabe perder para ganhar. Os pastores acabam de entender a frase que les vou mencionar. Quantas vezes nós tragamos não só um sapo, senão a família inteira del sapo, toda sapaiada. Nós tragamos todito, calladito, para luego Deus, em sua graça, mais adelante, fazer com que estas pessoas, me passou ayer no culto, a alguém que nos abandonou, eu le dei instrução ao pastor que recebeu, falei da situação que estava, não quiseram tratar assim nomás, como se nada, pero se termina rompendo a fidelidade. Houve infidelidade matrimonial, houve problema, e ayer a chica estava em nossa congregação, com a cara para abaixo, com a maior vergonha do mundo, pero nós mostramos a ele amor, pero esse amor não pode ser débil. Quando ela venga agora, eu lhe quero ensinar que seu caminhar não estava correto e por isso ela passou por lo que está passando. Não podemos ser débiles, pero sim que temos que ser responsáveis lo que hacemos, porque senão não há cambio, a gente não vê transformação de vida. E o código del hogar me leva a interpretar que eu tenho que manter uma integridade com a gente, com Deus e comigo mesmo, que é a palavra em psicologia que é não só coerência, senão que congruência. Esta palavra congruência significa quando eu sou honesto comigo mesmo. É quando eu me miro no espelho e digo, mira, amigo, tem que melhorar isto. Não tem que esperar que alguém te diga. Vou ter que ter
la clareza, la visión, para no usar la palabra vergüenza en la cara y decir, yo no puedo seguir así, tengo que cambiar algo. Y ahí es donde entra lo que nosotros estamos en ese material, la ayuda del Espíritu Santo. Solito no vas a poder, hermanos. ¿Cuántas veces he encontrado gente, pasó con nosotros mismos, lo que estamos hablando, los líderes, que hablamos, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer, yo voy a lograr, voy a orar, voy a lograr, y no involucra el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros no involucramos el Espíritu Santo? Cuando no somos sinceros en nuestra confesión, cuando nosotros no hablamos con una segunda persona, ¿entender? Para que los dos estén orando y se manifiesta a Dios. Cuando nosotros dejamos el pecado porque no hay arrepentimiento. La Biblia dice, aquel que peca y tiene arrepentimiento, él alcanza misericordia. Pero el que peca y no tiene arrepentimiento, lo que él tiene es remordimiento. Remordimiento es diferente. El remordimiento es cuando usted dice así, alguien te amenaza, la esposita, o una persona, o el pastor que te pidió por el camino. Ahí se dice, yo prometo que si Dios me salva de esto, mañana yo no voy a hacer más, no voy a hacer más, no voy a hacer más. Pasa 2 días, ya pasó el peligro, y ahí vuelve a caer en la misma cosa, en la misma trampa. Eso se llama remordimiento. No hubo un arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de conducta, es cambio de ruta. Si yo estoy caminando por esta ruta y sé que allá adelante hay un peligro para mí, entonces yo ya tengo que cambiar de ruta. Ya tengo que dar una vuelta allá por San Pedro de barco, ¿verdad? Para ya no andar en esta carretera, porque ahí está el peligro. Esto significa arrepentimiento, cuando usted no es que tiene miedo, sino usted tiene temor, respeto a Dios, no quiere volver a él. Ahí hay un arrepentimiento, usted confiesa, deja y el Señor te prospera, te perdona, te ayuda. Pero cuando no pasa esto, el código del hogar no está funcionando y tiene que funcionar. Así que el otro tema es caer exactamente en la certeza de las promesas de Dios. La certeza de las promesas de Dios. Y acá, hermanos, aparece la palabra, a pesar de los desafíos, las promesas de Dios sobre su presencia y victoria nos sostiene. O sea, la presencia de Dios siempre va a traernos, va a nos sostener. ¿Por qué? Porque dice en la segunda frase, Él nos equipa y nos da poder para cumplir con este llamado. ¿Cuál es el llamado? El código del hogar. Este es el llamado. A pesar de los desafíos, las promesas de Dios sobre su presencia y victoria va a sostener a esta familia, a esta casa. Toda familia tiene desafíos. Todos nosotros tenemos los gigantes. Para algunos puede ser muy chiquito, pero para usted que está pasando el problema puede ser algo muy grande, una sombra que parece que no va a superar. Y ahí es donde el sol de la justicia, Jesucristo, que prometió estar con nosotros en la presencia de su Espíritu todos los días, nos va a ayudar para sostener esa situación difícil que por ahí estamos pasando en nuestra casa. Acuérdate siempre, desde el capítulo 18, en el 12, Dios llama en Génesis a Abraham. Pero después los otros capítulos hace promesas. Y las promesas que le hace, una de ellas me agrada muchísimo. Y dice, desde tu familia, todas las familias de la tierra que creen en los Dios que usted cree, serán bendecidas. Y significa que incluye tu familia, incluye tu casa. A pesar de todos los desastres, problemas, dificultades, desafíos, el Señor tiene una promesa sobre tu casa y sobre mi casa. Y nosotros tenemos que aferrarnos en el conocimiento de la gracia que es Cristo, para que esas promesas sean una realidad en nuestras vidas. No podemos permitir que el enemigo esté ganando todo el tiempo. Yo no sé usted, pero yo soy un competitivo tremendo. Hoy a la tarde salió ahí la lista para la convocación de la selección brasileña, que yo no creo mucho en esa selección, pero quiero competir. Nosotros ya estamos hablando que igual Paraguay, vamos a vencer, vamos a conseguir, ¿verdad? Entonces el creyente, si nosotros hacemos eso con cosas seculares del mundo, imagina con lo que tenía que ser con las cosas del Señor. Pero ¿por qué, hermanos? Yo acá ya hago como un desahogo.
de agua acá como algo de una reclamación como pastor. ¿Por qué la mayoría de la gente siempre deja el resto para las cosas del Señor? ¿Por qué la mayoría de la gente siempre hace o así nomás, el peixande para las cosas del Señor? ¿Por qué la gente llega en el horario en su trabajo, pero en la iglesia llega atrasado? Nosotros já oramos 20 minutos, já cantamos 2 hinos de glória, e aí já está chegando a família. ¿Por qué la gente hace esto? Porque nunca entenderam que si yo aplico el código del hogar, voy a priorizar el reino de Dios, las cosas de Dios. Voy a llegar primero que el pastor y voy a estar esperando, porque vengo para adorar al Rey de los Reyes en el templo, porque a adoração é um estilo de vida. Pero se aquele dia está designado para que eu venga para orar, para congregar, para estar, para escuchar a palavra, para ser guiado por su Santo Espírito, deveria dar lo mejor meu. Pero la gente a la vez tem um problemita allá em sua casa, vendo com uma cara, hermano. Eu digo para os obreiros, mira, nosotros não temos culpa de tu problema, quédate em tu casa, meu irmão. Não venga cá com tu cara grande, porque, não, entendes? Não pode ser que alguém vá atender na porta da igreja com a cara assim, entendes? Com uma amargura, com uma tristeza ou com uma rabia. Não sirve. ¿Por quê? Porque falta algo en el hogar, porque el culto empieza en la casa. El culto empieza cuando usted salió de casa, no cuando llega en el templo. Por el camino seguimos siendo creyentes. En casa, ahí está la esposita, ela se recuerda. Nosotros apenas estábamos casaditos, atendendo o trabalho de niños e adolescentes. Depois nosotros já empezamos a trabalhar com jóvenes e estamos caminhando para ir para o culto. Em meio do caminho começou uma confusão desse tamanho, pero por 3, 4 quadras cresceu a confusão, hermano. Eu parei em meio do caminho, nós só teníamos 14 quadras para chegar na igreja. Íamos na plata porque não teníamos nenhuma bicicleta. Aí ela está com sua carita. Parei na metade do caminho e abri para ela assim, mira, ou nós solucionamos estar agora acá em meio da calle, ou vamos volver para a casa, porque assim eu não me vou na presença do Senhor no culto. E aí solucionamos a coisa aí. Hablamos 2 coisas e ela 2 coisas. Estamos. Então, vamos em paz e não me habla mais desse tema. E fomos para a igreja assim. Senão, não sirve, hermano. ¿Entiendes? Então, desde aquele entonces, Deus já nos dava essa clareza. Eu não posso chegar peleado no culto. Não posso sair do culto e pessoa em minha casa. Quando estou me preparando, quando estou concentrando-me, quando eles sabem acá em minha casa. Eu me quedo concentrado se vou a predicar. Eu já tomo meu banho pela manhã, preparo o desayuno. Eles estão gritando, estão conversando, estão sorrindo, mas eu estou concentrado já. Meu culto já começou com o Senhor. E estou pedindo sua misericórdia, estou pedindo que acompanhe, estou pedindo que a palavra não seja minha, senão de Ele, que toque os corações. Isto é o trabalho de código del hogar. Empieza em casa. Entonces, tenemos la certeza de la promesa de Dios con nosotros. Para mí, esto ya es fundamental y maravilloso, porque yo, de vez en cuando, no sé ustedes, pero la libertad en Cristo que tengo, yo digo para el Señor, ¿dónde están las promesas? Señor, ¿qué pasó de la promesa? Yo quiero, necesito que mi familia sea una bendición. Yo no uso como esas iglesias por ahí que declara esto, aquello, pero por lo menos yo requiero lo que Dios prometió en su palabra. ¿Dónde está tu promesa? Yo quiero participar de tus promesas. Yo quiero ser efecto de bendición para los demás. Yo quiero ser un facilitador para la vida ajena, para los demás. Ahora, lo que no podemos es impedir las promesas de Dios. Esto se puede, pastor. Exactamente. Hay personas que tienen promesas hace 10 años no cumplen. ¿Por qué? Porque Él mismo está travando las promesas. El cielo está de bronce. Porque ele não reconhece, não pede desculpa, perdão, não vai para a boca do altar, no polvo, ele não vai falar com o povo, ele não vai falar com o pastor, ele vai decidir da sua maneira, porque ele é o que manda, ele que sabe, e ele é o que iniciamos nós dizendo de la estupidez. Pero quando uno entende a necessidade de estar em comunhão vertical com Deus e horizontal com tu próximo, entonces Pedro dice, si alguien viene para hablar alguna cosa en contra de ustedes, pero ustedes están en la verdad, está muy bien, aplauso para ustedes. Pero si alguien habla
teniendo derecho de hablar porque usted está en deuda, entonces no manifiesta la gracia de Dios. O sea, es por tu cuenta, es por tu problema, es tu problema. Dios no se va a meter en tu problema si usted agarró con la mano el problema. Pero si usted busca la gracia, siempre Dios va a abrir la puerta para nosotros. Y aquí aparece el factor definitivo. Muy importante lo que vamos a leer ahora juntos. A pesar de nuestros esfuerzos más diligentes, no podemos construir una cultura de discipulado familiar dentro de la iglesia únicamente a través o iniciativa humana propia. No, no importa cuál bien diseñado esté el programa. Lo que necesitamos es el instructor. Necesitamos la gracia, necesitamos el fundamento de la fe, las sagradas escrituras, la fe genuina y la presencia gloriosa del Espíritu Santo. Si eso no tenemos, la otra frase del material dice, la verdad es esta: sin Dios, la transformación de las familias y en consecuencia de la iglesia es inalcanzable. No se puede alcanzar transformación sin Dios. No se puede. Dios es nuestro socio. Márcia não colocou para ustedes, ¿verdad? El hino que eu havia prometido. Eu sou sócio de Deus. Nesta sociedade, que felicidade, quem ganha sou eu. Vamos encontrar essa canção e depois enviar para ustedes. Temos que ter a Deus como nosso sócio, Bueno, aí deja claro, Dios no nos llama a embarcarnos en esa transformación de manera independiente. No. Él nos invita a asociar con Él, ya que solo Él es el líder supremo, principal del ministerio, el último transformador de vida que podemos tener. No adelante, hermanos. Hay muchos programas, como siempre hablamos en la iglesia, de aquí para allá. Usted agarra de liderazgo un montón de cosas, yo les puedo enviar cosas, pero no hay forma si el Señor no está en el medio. No hay forma si Dios no toca el corazón. ¿Entiendes? Si Dios no toca el corazón del hombre, que es terreno donde solo Dios puede pisar, olvídalo. Usted no va a conseguir con tu buena oratoria, con tu buena tecnología o disciplina o manera de vivir o de oración o de teología. Nadie puede tocar el corazón del hombre o caminar sobre este terreno sino el mismo Dios. Y ahí aparece lo que estamos hablando todo el tiempo. Esta verdad está profundamente articulada en la segunda mitad de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4 hasta el capítulo 6. O sea, particularmente dentro del código del hogar que se encuentra en Efesios 5, 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Este es el código del hogar. Cuando alguien te pregunta, usted tiene que tener clarito en tu corazón. El código del hogar nos muestra algunas cosas fundamentales, como vivir en casa, cómo tratar a la familia, cómo tratar a los empleados, cómo tratar con el patrón, cómo tratar con Dios. Punto. Este es el código del hogar. Está en Efesios capítulo 5, del versículo 22 hasta el capítulo 6, versículo 9. Tiene que tener clarito, procurar leer esto, leer. Y voy a dar un premio para alguien que mañana nos hable sin mirar a ningún lado todos esos versículos así ya en su memoria, porque esto es lo que necesitamos, el código del hogar. Después, queridos, de ese factor definitivo que es la presencia del Espíritu Santo, viene lo que es el requisito previo. ¿Qué es lo requisito previo? Cuando la Biblia llama de estándares de vida. Estándares de vida significa las normas de vida. Normas. Y la gente no quiere vivir bajo normas. Y la Biblia está llena de normas. ¿Entiendes? Y ahí dice el apóstol Pablo, describe las marcas distintivas de un discipulado maduro en Cristo. En Efesios 5, versículos 19 a 21. Normas, estándares de la vida. Y aparece el versículo 19, doy lectura, dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. No está diciendo con chismes, está hablando de hablar de la vida ajena, de reunir y decir, ¿qué pasó en el culto? Que el pastor no sabe nada, que esto, no. Está diciendo que cuando nos reunamos,
tenemos que reunirnos para hablar de las cosas de los cielos. Después de este versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Imagínate la expresión de la palabra, dando gracias en todo, incluso con el dolor de cabeza que usted está teniendo en tu casa. Señor, te doy gracias porque este trabajo está me enseñando cómo solucionar ese dolor de cabeza. Y Dios te va a dar gracias. Y este pasaje, hermano, no es una sola oración en griego, dice claramente acá 5 participaciones tremendas de la expresión de la palabra. Primero, hablar. Segundo, cantar. Tercero, alabar. Cuarto, gracias. Y quinto, someterse. Mira, contiene 5 participios de la persona que quiere aprender lo que la palabra está expresando. Solo aquí en esta frase, usted aprende. Él dice, tenemos que hablar como con salmos, tenemos que cantar, tenemos que alabar, tenemos que dar gracias, tenemos que someternos. O sea, las primeras 4 marcas acá describe la relación vertical del creyente con Dios. Y luego aparece lo que nosotros tenemos que aprender, yo y el otro, yo y el vecino, yo y el próximo más próximo de mí, de la esposita, el más próximo de mí, mi hijo. ¿Entiendes? Entonces, las 4 primeras expresiones del participio acá del griego tienen que ver con los cielos, mi relación con Dios. Pero luego, si yo tengo buena relación con Dios, es que está diciendo el versículo, no voy a tener dificultad en la quinta, que es la sumisión. La palabra sumisión significa estar bajo a una misión. Y estar bajo una misión es cuidar de lo más próximo de tu persona. El más cercano tuyo. Este es tu prójimo. Y Jesús, cuando habló de la parábola, él terminó diciendo, va usted y haga lo mismo que ha hecho este samaritano. Ayuda a ese prójimo que está próximo de ti. Y a la vez olvidamos. Estamos orando por África y orando por nuestros hermanos de allá. Estamos orando por Arabia, por los lugares lá donde están los muçulmanos, todos los problemas que tienen con la dificultad de la religión, un montón de cosas. Y oramos y oramos. Y olvidamos quem está más cercano de nosotros. Que está ahí a la vez acostado contigo. Que está ahí al lado tuyo en casa comiendo. Que está ahí cerquita de usted para escuchar la palabra de Dios a través de usted, un hijito chiquito que está observando toda tu manera de actuar. Oramos por gente que nem conocemos y olvidamos de aquellos que están más cerca de nosotros que el mismo aire que estamos respirando. Entonces, queridos, Pablo aclara aún más la sumisión en Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. ¿Qué dice la palabra? Con toda humildad. Mira cómo yo tengo que estar sumiso. Con toda humildad, isso significa dejando a justiça própria, mi querer, mi voluntad, mi manera. Com toda a humildade e mansedumbre, domínio próprio, com paciência, suportando-os com paciência uns aos outros, em amor. E esse amor desinteressado, um amor que corresponde à vontade de Deus, não a minha. Solícitos em guardar a unidade do Espírito, en el vínculo de la paz. Cada indivíduo acá trabajando en conjunto para que sea una realidad todo lo que está pidiendo la palabra de Dios. Humildad, mansedumbre, paciencia, unidad, paz. ¿Qué te hace recordar esto? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. No hay forma, verdad, condiciones, manera, transformación si el fruto del Espíritu, si el Espíritu Santo no está actuando en nuestras vidas. Hermanos queridos, a ver nosotros mirando en el espejo, estamos linditos para ir para el culto, pero si de repente una persona nomás te pisa en tu callo, una persona nomás te dice una palabra diferente en el culto y ya quiere sacar satisfacción, llamar al ministerio, un problemazo. Mira, yo conocí el pastor que estaba predicando en una plaza pública y el otro, y un montón de gente, nosotros hacíamos los trabajos, era enorme las concentraciones que hacíamos, era maravilloso, naquele entonces cómo funcionaba bien esos trabajos en la plaza pública.
Y vino un pastor que tenía envidia del otro y fue llegando cerca y el otro está hablando, está predicando, está anunciando la palabra y el tipo vino y pisó sobre el pie del otro que está predicando. Literalmente se lo estoy diciendo. Y el otro predicando 20 minutos después entregó el micrófono para quien estaba coordinando y el otro está ahí pisado sobre su pie, mirando allá, mirando acá. Imagínate. Y ahí el que estaba predicando nos dio un ejemplo tan grande. Golpeó así en el hombro del compañero y dice: compañero, ¿usted permite yo sacar mi pie bajo del tuyo? Imagínate. ¿Cuántos años pasó? Yo me acuerdo de esto. Una mansedumbre tremenda. Una humildad que viene del mismo cielo. Un fruto del Espíritu maravilloso. Él dice: ¿usted permite que yo saque mi pie que está bajo del tuyo? ¿Qué te parece? Entonces, queridos hermanos, cuando leemos la Biblia en Efesios 4, versículos 2 y 3, vamos a encontrar Pablo otra vez manifestando en otra carta los frutos del Espíritu. Pedro va a hacer esto también. Va a hablar sobre el fruto del Espíritu. Santiago va a hacer lo mismo. Va a hablar de los frutos del Espíritu. Solo leer la Biblia. En Colosenses, Pablo va a repetir otra vez, en palabras diferentes, sobre el fruto del Espíritu. O sea, si el Espíritu Santo no está actuando en el corazón del hombre, no hay forma de usted aguantar o pasar por lo que se llama una vida sumisa, la sumisión. Entonces, en esencia acá, la sumisión bíblica implica entregar la vida de uno por los demás, priorizar sus intereses y llevar sus cargas. Él repite en Gálatas 6:2, él dice: ayúdense entre sí. En Filipenses acá, en el capítulo 2, versículo 4, él dice: sin ningún egoísmo, ayúdense unos a otros. La sumisión rechaza los impulsos del dominar. Y ojo, principalmente nosotros los líderes, si no tenemos el fruto del Espíritu, queremos dominar. Queremos pasar, como predicábamos y enseñaba otro día, queremos pasar la jurisdicción inclusive del papá en la casa. Queremos mandar en sus hijos. Queremos ordenar en la vida ajena. Si no tomamos cuidado, queremos dominar. Está en nosotros el ser humano. Siempre está por encima del otro. Pero la Biblia nos enseña otra cosa, que en el amor de Cristo, con la presencia del Espíritu Santo, nosotros tenemos condiciones de frenar los impulsos y del dominar, porque hay en nosotros una forma de ser sumisos a la voluntad de Dios. Queridos, ¿cuántas veces hicimos trabajo que no queríamos hacer, pero el pastor nos pidió y uno se hace sumiso? Yo tengo conmigo y enseño para mis obreros acá: mira, compañero, aunque no está de tu gusto, pero te pidió el pastor, usted está haciendo tu trabajo. Aunque él esté mal, Dios a ti te va a bendecir porque sos obediente y sumiso. Claro que no estamos hablando acá de hacer cosas incorrectas, que te mande caer en el pozo, detrás de algo. No, no estamos hablando de que este pastor te dirija a un pecado, no es esto. Pero si él te pide algo que usted no está de acuerdo, hoy nosotros vamos a evangelizar acá alrededor, Dios te dice: para pastor, acá no funciona de esa forma, ¿sabe? Viene en la contra, trabajando en contra. No haga esto. O si va a hablarle, hable de tu corazón en particular, no en la reunión. Y ahí usted va a mostrar que es sumiso. ¿Entendés? Nosotros acabamos de reformar los baños de la iglesia central. Yo quiero sacar de ahí esos baños. Pero la dirección dijo que iba a reformar. Nosotros somos la congregación que más aportamos, que más ayudamos para reformar. ¿Por qué? Porque no quieren trabajar en contra. Ahora, sumisión no significa estar bajo a nadie. Significa estar bajo una misión que Dios te dio. Es algo diferente. Cuando decimos a la esposita que el apóstolo enseñó diciendo que la mujer sea sumisa al marido, está diciendo que la mujer esté bajo la misión que Dios le dio. Y la misión que Dios le dio fue para cuidar, para enseñar en casa, para administrar el hogar, para ser la ayuda idónea al lado de este hombre. Esta es la sumisión. Y muchos hombres piensan que la mujer tiene que estar abajo de sus pies. Para nada, mi hermano. Tenemos que leer la Biblia y comprenderla. Entonces, la sumisión rechaza los impulsos de dominar. En Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, usted tiene en tu material, deja bien claro que la sumisión ahí, Jesús estaba llamando de servicio. Cuando uno es sumiso, uno está siempre a disposición de servir. El mismo Jesús
¿Se acuerda la lección maravillosa que dio? Está todo el mundo comiendo, festejando. Él se levanta, toma una palangana, una toalla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Si usted no entiende esto ahora, no va a poder servir mañana. Él dijo, este fue el mensaje. Entonces, con este fundamento de sumisión establecido en Efesios 5, 19 y 21, Pablo hace la transición a diferentes aplicaciones prácticas en el hogar. O sea, encontramos acá por lo menos 3 relaciones lindas, 3 relaciones dentro del hogar: esposo y esposa, padre y hijo, amo y siervo. 3 relaciones que sí o sí nosotros vamos a pasar en nuestro diario vivir. No hay cómo escapar. O sea, de uno o de otro, sí o sí usted está relacionado y tiene que tener esa humildad para aprender a estar bajo la misión que Dios te ha dado. Dice claramente que, muy importante lo que vamos a hablar, aunque Pablo incluya a las esposas, los hijos y los siervos a practicar la sumisión, también llama a los que tienen autoridad a ejercer el liderazgo con humildad y amor. Muchos fallan acá. No, mis hijos tienen que saber quién manda y golpea la mesa. La esposa tiene que saber quién es que está acá a cargo. No, la Biblia llama a estos líderes, llama a este esposo, llama a este hombre de Dios con una gran responsabilidad de mantener, evidentemente, un liderazgo en la casa, pero un liderazgo con humildad y con amor. Con humildad, ele tiene mansedumbre, paciencia, él procura la unidad de la casa, de la iglesia, la paz de la gente, de su misma paz interior, de su conciencia y sus emociones, pero también él actúa con un amor muy grande, tolerando, soportando, aguantando, hasta que, con su ejemplo, él pueda lograr que esta esposa, o que este hijo, o que este siervo, o con aquel amigo, pueda entender cómo trabajar juntos en unidad para la gloria y el crecimiento en la casa. Gloria de Dios y crecimiento en la casa. Ahora, estos son los esposos. Y los padres, mucha responsabilidad. Los padres deben discipular a sus hijos a través de la crianza y la instrucción. Imagínate, el hijo está observando a usted, querido hermano. Y los amos deben tratar a los siervos con justicia y respeto, dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 9. No de cualquier manera. Y si él está haciendo, usted solo por ser hijo de Dios, o sea, solo por ser humano, usted ya, y aún más hijo de Dios, tiene la dignidad garantizada para ti. No permita que nadie rompa, ¿verdad? Este principio maravilloso bíblico que en Génesis, en el capítulo 1, 26, 27, 28, encontramos que nosotros somos imagen y semejanza del Señor. Y cuando somos imagen y semejanza del Señor, somos dignos. No poder tolerar, soportar injusticias. Ahora, tu trabajo, tu deber, tenés que hacer de la mejor manera posible y no pides si ese hombre es bueno patrón o malo patrón. Tienes que hacer tu tarea y punto. Solo que él también va a demandar a Dios, porque Dios pide que él trabaje con justicia, pagate cierto lo que te corresponde y con respeto, no abusar otra vez de los límites que nosotros ya aprendimos. Así que aparece una pregunta acá. Mira, ¿puede un discípulo vivir ese tipo de vida por su propia fuerza? ¿Cuál es la respuesta? No. Sin la presencia del Espíritu Santo, lo que estoy hablando es un cuento, es una fantasía, es simplemente una utopía, o sea, es una ilusión. No se puede vivir sin que el Espíritu esté dominando, trabajando, cuidando, enseñando, protegiéndonos de nosotros mismos, que a la vez queremos por los impulsos dominar situaciones, esclavizar personas, hacer lo que queremos, demandar y mandar como lo deseamos. No. La Biblia pide que el hombre de Dios, la mujer de Dios, que anda dirigida por el Espíritu Santo, sí va a poder tener ese estilo de vida que pide las Sagradas Escrituras. O sea, las normas no son pesadas. Nosotros que le hacemos a ellas pesadas. Las normas, cuando yo administro de mi manera, entonces yo digo a fulano de tal o a ciclano,
mira, pastor, este hombre usted tiene que actuar contra él. Esta mujer hizo esto contra mí, porque es el impulso que yo quiero dominar. Pero cuando andamos bajo la escritura, entonces va a aparecer el factor definitivo. ¿Cuál es el factor definitivo? Ojo, hermanos, en la frase que termina la página 4. El quebranto introducido por el pecado en el matrimonio se extiende a la familia, creando que una disfunción de generaciones enteras, no solo familiar. Cuidado, el pecado que entra para destruir y que de repente no estamos aprendiendo a lidiar con la situación, esto va a pasar de padre a hijos y la gente llama de maldición generacional. No, este es el pecado que va tomando rumbo en la vida de las personas por la mala crianza. Y esto entendemos desde la ciencia, que cuando un muchachito ve un papá todo el tiempo tomando, la posibilidad de mañana de ser una persona que esté en la embriaguez o que esté en el vicio es una probabilidad muy grande. Y no es maldición generacional, es la mala crianza. Él está observando todito, porque el hijo no puede pagar el pecado del papá. No existe esto. No se puede, porque mi papá falló, yo tengo que pagar. Entonces Dios sería injusto. Ahora, la crianza es un peligro. Cuando yo observo el ambiente donde vivo, condiciones pecaminosas constantes, automáticamente aprendo a hacer conforme estoy viendo. Por eso que también tenemos que actuar todos los días con un esfuerzo gigante de hacer el bien para que la gente vea, para que la gente crezca viendo usted hacer el bien y él pueda copiar y hacer lo mismo. Caso contrario, mira que dice ahí la frase: abandonados a nuestros propios esfuerzos, los deseos egoístas e impíos nos impulsan y el hogar sano, diseñado por Dios, permanece fuera de nuestro alcance. Si yo vivo por los impulsos egoístas, por la vieja manera de vivir, automáticamente va a permanecer el hogar fuera del alcance de la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos, ¿qué necesitamos nosotros? Y termino con esto porque nuestro horario ya se fue. Dice claramente una pregunta. Sin embargo, acá el apóstol Pablo nos enseña. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la fuente de su confianza? Y la respuesta está en Filipenses 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, corrupción, estupidez. Antes bien, sed llenos del Espíritu, guiados constantemente por el Espíritu. Efesios 5:18. Esta es la respuesta bíblica. O sea, a partir de este versículo, vamos a observar 5 verdades críticas que podemos hablar acá. Primero, control. En ese control está hablando más del Espíritu y menos de mí. Porque diz assim: assim como el vino controla el comportamento de un bebedor, un ebrio, el Espíritu gobierna pensamiento número 1, el bien. Todo lo verdadero, todo lo correcto. Segundo, las acciones, bien, cosas buenas. Tercero, actitudes, bien otra vez, buenas obras. Son 3 cosas maravillosas que el Espíritu controla. Mi pensamiento, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es de buen nombre, todo esto, todo aquello, todo lo que es bien, pensamiento, el Espíritu empieza a dominar. Acciones con bien positiva, pensamiento positivo, acciones positivas, actitudes buenas positivas. O sea, más del Espíritu, menos de mí. Más del operar de Dios que mi operar. Hermano, ¿cuántas veces intentamos solucionar problemas de la iglesia y familia y no hay forma? Usted dibuja, enseña, pone plata, ayuda, colabora y siguen mal. Porque si el Espíritu no actuar, el hombre, sus esfuerzos son, nosotros va a llegar un momento que vamos a cansar de hacer el bien. Porque es así como funciona. Yo decía que hay 5 verdades críticas acá. La segunda, la plenitud. ¿Por qué? Cuando yo digo la palabra completitud, o sea, ser lleno significa estar totalmente entregado, lleno. Aparece la palabra integral acá, cuerpo, alma y espíritu.
A palavra completitud significa integral. Cuerpo, alma, espíritu. Está hablando de plenitud. ¿Qué es la plenitud? Es cuando el vaso ya se derrama. La bola acá está derramando y está lleno, pleno, plenitud. ¿De qué otra vez? Del Espíritu Santo. ¿Cuál es la tercera verdad crítica? Lo que yo llamo de consistencia, que es la coherencia. O sea, el mandato de ser llenos denota un estado continuo. Consistencia. Consistencia. Todos los días hacer el intento, el esfuerzo. Todos los días. Antes de empezar, yo pedí un favor para mi hijita. ¿Entendés? Y a la vez los hijos así, ay, papá, otra vez, ¿verdad? Y ahí yo hablé para la señora, mira que los padres a la vez piden algo. Y los hijos así, oh, y nosotros cuánto sacrificio hicimos por ellos. Y aún más este hombre está enseñando en esta casa que tenemos que ser un facilitador. Un facilitador. Entonces, lo que quiero llegar no es mostrar defectos de mi casa. Yo quiero nomás decir que todos los días hacer el intento de esforzarse para enseñar, para ser consistente en la palabra. Cuarto, llenura. ¿Por qué llenura? Dice el cumplimiento. Ser llenos no es algo que logramos nosotros mismos. Es la obra del mismo Espíritu Santo tratando con nosotros. Tiene que aceptar, recibir, agradecer. Cuando yo pido a Dios, Señor, venga tu llanura. Mira, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo y ser bautizado con el Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Cuando yo pido, aunque no soy bautizado con el Espíritu Santo, mas pido llanura, va a venir lo que es lo fruto. Va a venir lo que está diciendo acá, el cumplimiento de ser aceptado por Dios, de ser recibido por Dios, y ahí entra nuestra parte, de agradecer por la presencia del Espíritu que nos enseña a vivir una vida diferente. Yo conozco tanta gente que no es bautizada con el Espíritu Santo y tiene un carácter maravilloso, que se ponga a disposición para servir, para trabajar. Nuestra propia líder del círculo de oración tuvo coragem de ponerle y él hace un trabajo mejor que las otras que estaban, que hacía mucho ruido, porque esa hermana tiene una presencia gloriosa del Espíritu. ¿Por qué no recibe? Esto ya es un problema de Dios con ella, y yo no me meto, ¿entendés? Pero también conozco gente que hace bailar en el fuego, pero tiene una lengua de ese tamaño, que tiene malos comportamientos, que actúa contra la vida ajena, que habla del mismo pastor, que habla de su propia iglesia. Yo digo a los hermanos acá, el día que usted habla mal de tu propia iglesia, hermano, pide las cuentas y vaya de acá. Salí nomás, porque si usted va a hablar mal de tu propia casa, es mejor que te vaya, ¿verdad? Entonces, la llenura significa ese cumplimiento. Ser llenos no es algo que logramos solos. Necesitamos la presencia del Espíritu. Aceptar su presencia, recibir su presencia y agradecer por su presencia. Cuando yo digo aceptar su presencia, es no hacer a tu manera. ¿Entendés? Este es nuestro problema. Yo acepto, pero quiero que me haga así. El color de la pared, quiero este color. Y el Espíritu Santo no puede actuar porque usted no permite. ¿Entendés? Recibir el Espíritu, estar con la casa limpia, todos los días pedir, Señor, limpia de mí esa cosa mala, limpia de mí esa suciedad. Él no habita en lugar sucio. Y agradecer es una palabra gloriosa que el apóstol dejó bien claro. Sed agradecido, punto. Y termino el mandato, porque acá hay un mandamiento. Dice Pablo, presenta esto como un imperativo, no como una opción para la vida cristiana. O sea, tengo que cumplir los mandamientos. No es porque yo soy queridito de papá, es porque soy lo mejor de la iglesia, es porque soy un obrero excelente. No, Dios no tiene favoritos en su reino. El mandato es para cumplir, y punto. Y es para todos nosotros. Y principalmente para los que están enfrente o que tienen responsabilidad en casa. Yo hago cursillo para la gente casar, hermano. E incluso algunos ya desistiram de casar. E outros desistiram de bautizar. Porque no bautizo eu digo para eles, você pode tomar banho melhor em tu casa, não na pileta da igreja. Se vas a bautizar, tem que ter um processo com Deus, tem que receber a palavra, tem que aceitar o conceito de quem te vai ordenar, de quem te vai dirigir, e é o Espírito Santo usando o cajado del pastor. Se não é sumiso a esto, não serve para bautizar.
Se el tipo no va a asumir una responsabilidad de marido, del hombre de la casa, responsable como el que tiene la dirección del espíritu en su vida, entonces es mejor no casar, porque él va a molestar la vida de esa pobre hermana. Él tiene que ser hombre, embarete, asumir la responsabilidad y tener claro el mandato de Dios, control del espíritu, completitud del espíritu, coherencia que Dios nos da en la consistencia, cumplimiento para que seamos llenos y mandamiento para que recibamos lo que tenemos que recibir. Ser llenos del Espíritu de Dios, someter unos a los otros en el temor de Dios. ¿Qué permite la llenura? La llenura del Espíritu permite al creyente desarrollar los distintivos de un discípulo maduro. De un discípulo maduro. Termino acá. Y ahí es la palabra sumisión. La sumisión, un requisito previo para una vida familiar armoniosa. No es natural en el corazón humano pecador, solo en el corazón del espíritu, del espiritual. Porque un hombre que no tiene el Espíritu de Dios, a la vez tiene mucha dificultad de tener una familia armoniosa, porque él quiere a su manera, en su dominio, en su control. El Espíritu nos capacita para priorizar a los demás. Mira, para priorizar a los demás, para practicar la humildad, para reflejar el amor de Cristo en nuestros hogares. O sea, la victoria del cristiano es saber ser sumiso a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, no del hombre nomás. Del hombre vamos a cumplir nomás. Cuando soy sumiso a la voluntad de Dios, hay una llenura del Espíritu en mi vida. Y ahí cuando hay esa llenura, yo paso a ser un discípulo maduro. Maduro. No más duro, sino maduro. Yo había dejado acá para ustedes y prometí que iba a terminar, ¿verdad? Pero mira, esto rápidamente les muestro. A ver si está aquí aún. Está aquí. Si ustedes quieren, les envío. La pastora Marcia tomó esto otro día y fue una maravilla para el trabajo de la iglesia que nosotros hicimos en el culto. Ahí está. Rápidamente, hermanos. Permítanme. Ahí está. Mira. ¿Qué dice ahí? 1 Timoteo 6:20. Estamos hablando de 6 leyes de la madurez. 6 leyes de la madurez. Yo pronuncié ese material. Contrólate a ti mismo, no a los demás. Ahí Proverbios 16:32, o la pastora Marcia. Domine sus emociones, no las opiniones ajenas. Su poder está dentro de ti, no afuera. O sea, el espíritu está en ti. No afuera. Afuera va a tener confusión si usted meterse en controlar la vida ajena y no a ti mismo. La segunda, rápidamente, aprenda a reaccionar menos. Mira, Efesios 4:26. Estoy hablando que el silencio es fortaleza. Hay mucha gente que solo hace ruido, no madura nunca. Por eso no hay sumisión, porque él quiere dominar. Tercero, dice, elige sus amigos con sabiduría. Ojo con esto. ¿Sí? Tu entorno influencia tu futuro. Hay gente que anda solo con gente que murmura, nunca con gente que habla, como acabamos de aprender en Efesios capítulo 5, donde dice, cuando nos encontrarmos, tenemos que hacer o qué? Tenemos que no embriagar, no andar en disolución, hablar en salmos, uno con el otro. Número 4, para un hombre maduro, una mujer, no espere nada, valorice todo. La gente queda esperando cair del cielo. Yo digo siempre, del cielo cae lluvia y rayo. Dios te da sabiduría, conocimiento, fuerza para trabajar, mi amigo. ¿Entendés? Entonces el sentimiento de merecimiento excesivo solo genera amargura. Cuando el tipo piensa que él es la última Coca-Cola del desierto, que todo el mundo tiene que hacer fiesta para él, él se queda demasiado con merecimiento excesivo y ahí empieza a ver que la realidad no es así y ahí empieza a amargar y frustrar y no sigue adelante. Y es terrible, falta de madurez. Deja de controlar todo el mundo. No vas a poder. Muévase en silencio. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Deja de contar todo a todo el mundo. No controla a gente y nem esté contando todito que está pasando en tu vida, principalmente cosas buenas. Solo comparte con el espíritu y da la oportunidad. Ojo con esto, hermano. Hay mucha envidia. Y un maduro sabe lidiar. Por eso es que la cosa es en el hogar, ahí en el particular de ustedes. Sexto,
confíe en el proceso. Una frase del pastor Valcrey es: no hay suceso sin un proceso. No hay. En Eclesiastés 3:1 sabemos que hay tiempo para todo, pero todo el tiempo determina proceso. No hay forma de vencer o ser maduro si no aprendemos a pasar por un proceso. Y por lo tanto, sigamos nosotros aprendiendo a mantener una vida en el Espíritu, porque fuera del Espíritu, que es nuestro socio, es muy difícil tener un hogar bendecido. Que Dios les bendiga. Terminamos acá y vamos a escuchar si alguno de los hermanos quiere hablar algo para luego nosotros darnos término a nuestra reunión, porque está maravilloso.